Hola, mi nombre es Carmen Alejandra Díaz Cerda y soy estudiante de la maestría en Educación Positiva aquí en la Universidad TecMilenio, y en este video les voy a estar compartiendo mi proyecto final para el certificado en diseño de ambientes positivos de aprendizaje. Mi proyecto lo basé en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 y 12, obviamente aplicándolos con técnicas de la educación positiva, que fue información que estuvimos aprendiendo en el primer certificado de la maestría. Bueno, como contexto, yo soy profesora en la Universidad TecMilenio también, y tomé como muestra a un grupo de estudiantes con el que yo trabajo. Estos estudiantes son de nivel universitario. En un principio el grupo estaba conformado por 23 alumnos de primero y segundo semestre de carreras distintas. Y la clase que yo les impartía es la de Cultura Global 2, que es una clase en inglés, pero por motivos de comunicación preferí elaborar las prácticas en español. Ahora, el área de oportunidad yo la estuve identificando por medio de una actividad que realicé durante una sesión con los alumnos, en donde ellos tenían que compartirme ciertas ideas acerca de una cuestión que les estuve preguntando. Y esta cuestión era qué problema social les preocupaba más. Y las respuestas que más sobresalieron o que fueron más votadas fue el tema del cambio climático y la salud mental. Y en base a esta actividad fue que yo pude desarrollar mis prácticas para poderles ayudar con esa preocupación que ellos tenían. El objetivo que establecí en un inicio fue fortalecer la afectividad positiva de los alumnos en un 10% mediante la práctica de 6 actividades, las cuales se llevarían a cabo en 3 semanas. Yo con ellos tenía 2 sesiones por semana, entonces es el tiempo que tenía destinado para poner en práctica estas actividades, promoviendo obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 12, que nos hablan acerca del cuidado del ambiente y de la promoción de la salud, que en este caso pues me enfoqué en la promoción del cuidado de la salud mental. Ahora, el programa lo quise dividir en 2 partes. Como iba a estar abarcando 2 objetivos de desarrollo sostenible, quise dividirlo en 2 partes. La primera etapa, que va de la práctica 1 a la 3, abarca el objetivo de desarrollo sostenible referente al cuidado del ambiente, y la segunda etapa, que va de la práctica 4 a la 6, abarca el tema de la salud mental. La primera práctica con la que inicié el proyecto fue la titulada Cuidado del agua. En esta práctica estuvimos hablando acerca de la importancia de cuidar el agua, sobre todo aquí en donde estamos viviendo, que es en el estado de Nuevo León. Estamos pasando por una situación crítica con este recurso. Entonces estuvimos hablando de la importancia del agua, y posteriormente, después de que yo les compartí información a los alumnos acerca de la importancia de este recurso, ellos estuvieron elaborando un compromiso que fuera real, un compromiso que pudieran cumplir dentro de casa o dentro de sus actividades diarias para promover el cuidado de este recurso. Posteriormente seguimos con la práctica acerca de la importancia de separar los residuos. Estuvimos hablando de los residuos orgánicos, inorgánicos, los residuos tóxicos, y en esta actividad elaboré un juego para que los alumnos pudieran participar de manera más dinámica. Es un juego en línea y ellos estuvieron separando ciertos residuos de manera gráfica para que fuera más interesante el tema de aprender esto de la separación de residuos. Algunos alumnos ya conocían los distintos tipos de residuos, otros lo conocían pero no lo habían puesto en práctica, entonces fue interesante refrescar un poco esta información. Posteriormente pasamos a la regla de las 3 R's, que es la práctica número 3, y junto con la regla de las 3 R's también estuvimos hablando acerca del concepto Zero Waste o residuo cero, que parte en base a la regla de las 3 R's de reciclaje, pero también agrega otros 2 conceptos, que es el concepto del ROT, compostar, que también estuvimos hablando de las compostas,
y de la importancia que tienen las compostas para la descomposición de ciertos residuos orgánicos, y de rechazar, que es no comprar lo que no necesitemos o no consumir lo que no necesitemos. En esta práctica, los alumnos también estuvieron elaborando un compromiso de reciclaje dentro de sus posibilidades y su entorno. Entonces estuvieron comprometiendo a cambiar ciertas actividades que hacen o a mejorar su conciencia en el tema de reciclaje. Posteriormente, en la segunda etapa del programa, como mencioné anteriormente, hablamos del cuidado de la salud mental. Iniciamos con la práctica número 4, que es la práctica donde hablamos de la importancia de reconocer las emociones. Hablamos de las emociones primarias, que es la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa. Y también estuvimos compartiendo formas en las que es más viable autogestionar nuestras emociones negativas de una manera positiva, por medio de la meditación, por medio de realizar ciertas actividades que nos traigan algún bienestar, como un hobby, el cuidado personal, por medio de ir a terapia, de contarle a alguien de nuestro círculo cercano lo que sentimos y no quedarnos aislados con ese tipo de emociones negativas. En esta actividad, los alumnos estuvieron compartiendo algunas situaciones que les causaban alegría y otras situaciones que les causaban tristeza, y después abrimos una reflexión acerca de esto. Estuvimos hablando de qué situaciones nos eran más fáciles de reconocer, si las positivas o las negativas, y estuvimos abriendo un debate en torno a las emociones. En la práctica número 5 estuvimos hablando acerca del reconocimiento de fortalezas y logros, la importancia de saber que soy bueno en ciertas cosas, que tengo cualidades y que tengo ciertas habilidades que a lo mejor los demás no, y la importancia también de reconocer mis logros y de celebrarlos y de darme el tiempo de aplaudirme lo que yo voy avanzando. Entonces, en esta actividad estuvimos elaborando un árbol de fortalezas y logros, donde los alumnos estuvieron compartiendo sus cualidades y también los logros que han terminado a lo largo de su vida. Y por último, en la práctica número 6, estuvimos hablando acerca de la autopercepción o de la autoestima. Entonces, hablamos de la importancia de hablarnos de una forma positiva, de ser autocompasivos, de no ser tan duros con nosotros mismos. Y en esta actividad estuvimos elaborando una carta, de autoperdón. Entonces los alumnos iban a redactar en qué situaciones fueron duros y iban a pedirse perdón de alguna forma por haber actuado de una manera negativa ante estas situaciones. Ahora, el cuestionario se elaboró en base a estos objetivos de desarrollo sostenible que se abarcaron en el proyecto. Yo decidí incluir 10 ítems, 10, cuando eran preguntas, eran más bien afirmaciones donde los alumnos debían seleccionar la respuesta que mejor quedara en cada uno de sus casos, y se utilizó la escala de Likert para que ellos seleccionaran la respuesta. La manera en la que los ítems estaban organizados era para que el alumno que consiguiera un mayor puntaje mostraría un mayor nivel de bienestar, y el que consiguiera un menor puntaje mostraría un menor nivel de bienestar. Es por eso que aquí las respuestas aparecen con números. Le di un número a cada uno de los estudiantes para evitar compartir sus nombres por cuestiones de privacidad. Entonces tenemos el estudiante 1, 2 y así hasta el 20. En un principio se había mencionado que íbamos a poner las prácticas en 23 estudiantes. Al final, 3 estudiantes tuvieron que darse de baja del curso, es por eso que iniciamos aquí con el cuestionario con nada más 20 estudiantes, y podemos ver los niveles de bienestar que presentaron en un inicio, que la verdad no eran tan malos y tenían algunas nociones de la información que íbamos a estar compartiendo en las prácticas. Posteriormente, en el cuestionario final, el número de estudiante que estaba designado en un inicio seguía siendo el mismo al final, y podemos ver que también tuvieron buenos resultados. El estudiante 4 y el estudiante 14 no tienen resultados del cuestionario final
porque tampoco pudieron finalizar estas prácticas, ya que tampoco pudieron seguir asistiendo a las clases por cuestiones personales. Tenemos la comparación o el análisis de los resultados. En la primera columna tenemos el número del estudiante, en la segunda tenemos el nivel de bienestar, que fue el resultado del primer cuestionario, y en la tercera columna, perdón, tenemos el nivel de bienestar final, que es el resultado del cuestionario final. Y por último tenemos la columna de si se cumplió o no el objetivo inicial, que fue mejorar el bienestar del alumno en un 10%. Podemos observar que solamente se cumplió en 4 alumnos. Sin embargo, hubo una muy buena respuesta por parte de los alumnos. Entonces, pienso que si hubiéramos tenido más tiempo para poner en práctica este tipo de actividades de bienestar, a lo mejor hubiéramos tenido un mejor resultado. Ahora, en mi experiencia, los pros que puedo compartir es que aprendí a implementar de una manera positiva los objetivos de desarrollo sostenible en prácticas en el aula. No lo había hecho antes, entonces me parece muy interesante el poder compartir este tipo de cosas tan importantes en la actualidad, que nos hablan acerca de problemas sociales tan latentes, y el poder brindar esta información a los alumnos creo que va a ser de mucha ayuda en un futuro. Otra situación que también me gustó es que los alumnos mostraron una respuesta positiva a las actividades referentes a los temas del cuidado de la salud mental. Compartieron de manera muy abierta ciertas situaciones personales, y eso me pareció muy bueno, porque eso quiere decir que se sienten a gusto y que se sienten en un ambiente positivo, y que pueden compartir lo que ellos sienten sin temor a ser juzgados. Otra cuestión que también me gustó mucho es que hubo una muy buena participación en la mayoría de las intervenciones. Los alumnos compartían sus ideas, los alumnos participaban en los juegos y en las actividades que estaban previstas para cada una de las intervenciones. Ahora, pasando al tema de los contras o situaciones en las que se estuvo batallando un poco, primero es que se tuvo que cambiar la modalidad de las prácticas. En un principio se tenía previsto que las intervenciones se aplicaran de manera virtual, pero al cambiar la situación de la pandemia aquí en el estado de Nuevo León, volvimos a la presencialidad, a las clases regulares o tradicionales, y es por eso que el proyecto se movió a manera presencial y ya no se realizó de manera virtual, pero creo que también fue algo positivo porque pude tener más retroalimentación por parte de los alumnos. Otra situación que también se complicó un poco fue que algunos alumnos, como mencioné con anterioridad, no pudieron participar de manera total en las prácticas de bienestar. 3 de los alumnos ya no pudieron seguir en el curso, entonces ni siquiera alcanzaron a iniciar estas prácticas, y 2 alumnos que sí habían iniciado las prácticas no pudieron concluir porque también tuvieron que darse de baja de la materia. Por último, creo que una de las cosas que también pues no se cumplió durante este proyecto, pues fue el objetivo. Lamentablemente no se obtuvieron los resultados que se esperaban en un principio, pero yo creo que también se debe al tiempo, que fue muy poco tiempo el que teníamos para poner en práctica estos temas. Entonces, a lo mejor si hubiéramos tenido oportunidad de seguir con otras prácticas por un periodo más largo, hubiéramos tenido resultados más positivos. Como quiera, yo me siento muy a gusto con este proyecto y con los resultados, porque sé que a los alumnos les gustó y obtuve respuestas positivas por parte de ellos. Ahora, en cuanto a mi aprendizaje de este proyecto y del curso, del certificado en sí, podría decir que el mayor aprendizaje que tuve es que pude entender que es sumamente importante implementar este tipo de actividades en el alumnado, actividades que promuevan el desarrollo de nuestro entorno, de nuestra comunidad, el promover en los alumnos actividades que puedan no solo proveerles un bienestar propio, sino un bienestar al entorno en el que viven. Y yo creo que es sumamente importante que ellos sepan que
no solamente debemos ver por nosotros mismos, sino también por el lugar en el que vivimos y cuidar el lugar en el que vivimos y también promover el desarrollo sostenible en los alumnos. Tenemos un papel fundamental como maestros y creo que este tipo de prácticas nos van acercando a tratar de enseñar a los alumnos que es súper importante el tema de ser un buen ciudadano y de cuidar no solamente lo que tenemos, sino también los recursos que nos rodean. Y